Buenas noches. Buenas noches, profesores. Ya somos 29. Esperamos solo 2 minutos ya para dar algunas indicaciones. Solo 2 minutos. Ok, maestra. Sí. Bueno, empezaremos. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a pasar la asistencia, ¿ya? Maestra, buenas noches. Buenas noches. Sí, calla el saludo de Escobar y de Carrasco. Les Maestra, paso la buenas asistencia. noches. Buenas noches, profesor Carmelo. Buenas noches. Voy a pasar la asistencia. Cuando yo paso la asistencia, yo no veo la pantalla del Zoom, ¿ya? Entonces, vamos a ver a mis cursos. Hay algunas veces, no sé si se opondrán, porque normalmente me están faltando cuántos. A ver, ahorita somos, quitándome a mí, son 32, o sea, hay 5 que no han venido. Aunque creo que hay algunos que perennemente ya no están viniendo, me parece, porque son los que me aparecen que no han enviado el examen, ¿ya? Después veo eso de quiénes no han venido. Lo voy a poner así como el que ha faltado hoy ahora. Para no perder tiempo, porque la asistencia a veces nos quita tiempo también, ¿ya? Vamos a poner, voy a entrar rapidito. Ya se les dio la tolerancia. Yo ya le puse
a todos presentes, pero voy sacando al que no está. Aguilar. Aguilar, no está, ¿no? Álvarez. No es la lista, maestrita, buenas noches. Ay, Aguilar, ya me pasa a otro salón. Perdón. He hablado otro día, es de otro salón. Le estaba poniendo asistencia ya. 2F3A. Y ahora sí, dice, porque dice parcial. Evangelización en Asia. Ya le puse el tema. Alvarado Mamani. Este sí. Alvarado Mamani. No está. Barrientos Góngora. que Alvarado mamá, yo no podía activar mi audio. No se preocupe, ya. Alvarado presente entonces. Barriento Góngora. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Bocanegra Soledad. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Briones Mabel. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Carranza Verónica. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Castañeda Juan Carlos. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Chávez Diana. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Conto Teófilo. Él es el que no viene, ¿no? Ya. De la Cruz Vázquez. Buenas noches, mis presentes. Ya. Escobar María. Escobar. Presente, buenas Ah, noches, sí, sí. maestra, presente. Sí, estaba en el mensaje. Escriba Carrasco. Presente, maestra, buenas noches. Fonseca Osberto. Buenas noches, maestra, presente. Sí, está ya. Buenas noches. González Giovanna. Buenas noches, Miss, presente. Buenas noches. Laura Leiva. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. López Simón. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Marín Rita. Marín. Marrufo. Presente, maestra. Leonel. Marrufo. Presente, maestra Marrufo. Ya, listo. Melo. Carmelo. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Mena Zenobia. Presente, maestra, buenas noches. Mercado, buenas noches. Mercado Rosario. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Molina Josefina. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Neri Nancy. Presente, buenas Ahí. noches. Buenas noches. Nina Quispe Eliana. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. No Esther. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Pérez Paola. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Quispe Maribel. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Quispe Isabel. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Rojas Daisy. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Romero Belinda. Romero. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Roncal Rosa. Roncal. No está maestra en clase. Ya, Roncal falta. Saavedra Lidia. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Roncal. Roncal dice, ¿no? Después de Romero. Rojas Romero. Ay, acá ya la vi. Ya. A ver esta. Salamanca. Salamanca. Tampoco está. Silva Villacorta. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Roncal ni Salamanca. Ya, Silva está. Vallejo Jessica. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Vargas Zoila. Vargas Zoila. Vargas no está. Vera Vera. Maestra. Profesora, también decirle a las 10 de la noche hay un apagón de luz aquí en Ecuador y yo salgo a las 10 de la noche. Hasta ahí voy a estar en la clase. Uy, ya. Listo, no hay problema. Usted es Vera Vera, ¿no? Sí. Ya listo.
Zavala Isabel. Buenas noches, maestra. Bien, buenas noches. A ver, vamos a grabar. Listo. Creo que hay como 3, 4 que normalmente no están viniendo. Ya, volvemos. Bien, miren, yo este fin de semana, máximo sábado, si puedo antes, ya les estoy corrigiendo tu examen, ¿ya? Con El examen misericordia, Miss, con parcial. misericordia. No, sí, lo voy a leer. Mira, yo para comparar sus trabajos no los he visto tan mal, ¿ah? No tengo ni uno con 12. Creo que sí. No recuerdo ahorita, pero hay uno que le he puesto, ¿han visto? Hay 18. Hay 18 y había uno de una página y media, o algunos lo han hecho individual, ¿no? Entonces, también veo, ¿no? Cuando ves son mucho individual, pero sí felicito en general, ¿sí? Que entendieron cómo era el parafraseo. Creo que alguno por ahí se tentó de utilizar la inteligencia artificial, porque también tú le puedes preguntar y te saca, ¿no? Pero yo he visto algunos cómo se nota cuando el profesor, ahorita le atiendo, profesora Maribel, cuando me pone los argumentos es un tránsito, a la mayoría se han dado han visto que yo le he hecho copy y pega, por ejemplo, uno me envió y le puse retroalimentación, por ejemplo, Priscila Paola Pérez, ella envió, pero a veces envían del mismo grupo uno y otro, ¿no? Ya bueno, antes cuenta que la que subió Priscila y yo lo tenía grabado en Word y a todos los integrantes, cuando le ponía la nota, le he puesto la misma retroalimentación para que ellos vean, pues, para que ustedes vean el error que habían cometido, ¿no? Ya, ahora, como le digo, había uno que me gustó mucho porque citaba el wiki, creo que el wiki tuvieron algunos problemas, pero hay algunos que le faltó el argumento del tránsito, de que realmente fue un tránsito, es porque el mismo hecho de mantener la iglesia en latín, que es el idioma del Imperio Romano, era una lengua sagrada para la iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy no se sigue las encíclicas usando el latín. Y muchos mencionaron que muchos padres de la iglesia utilizaban a los filósofos y que Petrarca estudió, ¿no? O sea, ahí esas cositas que ponían y se notaban que eran sus palabras, ¿no? Tal, por eso dice, mira, esos trabajos tienen de 17 para arriba. O sea, no tenían que escribirme 5 hojas, por ejemplo, por eso se nota y Wicked, y ahí yo les ponía 17, han visto que tienen 18 y hay un grupo que tiene, una alumna que tiene 18 y escribió una página y media, ¿no? Entonces, cuando yo lo veo muy largo, de así, ya, le digo, ya la tentación de nuestro copy-paste, ¿no? Pero ya bueno, pero hay algunas partes que sí se nota que lo han hecho. Bien, antes de empezar el nuevo tema de Asia, que le voy a poner un video y he puesto unos documentos. Atiendo a la profesora Maribel, que tiene la mano alzadita, no sé, ¿tiene alguna Sí, inquietud? maestra. Sí, hablando ahí con la hermana Rosa, me hizo recordar, sí, acá en Puerto Maldonado hay un rumor que va a haber un apagón Ah, a ya. partir de las 10. Maestra, por favor, su comprensión. De repente se va el fluido eh, Ya. y también me voy a ausentar de clases, ¿no? Eso de las Uy, ¿qué 10. pasa con el Sí, Ecuador? Por cuidado del medio ambiente. Ya, no, muy bien. acá en Puerto Maldonado, maestra, acá en el Perú. Ah, ya, Bueno, pero también en Ecuador va a haber lo mismo, creo. sí, pues, Sí, en pues eso mismo. Ecuador es un apagón general de 10 de la mañana, de las noches o hasta las 6 de la mañana. Ah, Sí, ya, igual ya. acá. Hay rumores desde las 10 hasta Ya, las no se 12. preocupe. Por favor, maestra. Salamanca, estoy poniéndole hoy día, ¿qué es? Disculpen, hoy día es 17. No, sí, hoy día es 18 de septiembre. Salamanca presente 18 de septiembre. Yo lo estoy poniendo aquí a pie de página y ahí lo actualizo, no se preocupen. Ya, bien. Entonces o sea, yo tengo la esperanza, no lo he abierto, estoy revisando el salón que he tomado el sábado, que ya tengo que entregarlo, y son 47 en ese salón, ¿ya? Entonces, yo viendo sus trabajos, que veo que van de 15 para arriba todos, tengo mucha esperanza en que lo mismo veré en sus exámenes. Por eso yo le he dicho, el trabajo es como un ensayo. Y se me dio cuenta que el trabajo era la pregunta 1, ¿no? Ahí me doy cuenta, pues, ¿no? Que el que lo he hecho rapidito es porque ya lo tiene todo acá, ¿no? Ya la 2 será la novedad y la 3 más que nada ver los frutos y que cómo ustedes identifican el Concilio de Trento en su misma diócesis, ¿no? Aunque la mayoría lo jala a través del concilio, pero el Concilio Vaticano II fue un florecimiento también de Trento, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Nada, ya. Entonces,
Voy a compartir, un poquito decirles qué es lo que más o menos ustedes conocen lo que fue la evangelización en Asia. Por ejemplo, si hacemos ese juego asociativo de pensar qué fue la evangelización en Asia, qué palabra o qué personaje ustedes asocian a la evangelización en Asia. O sea, quiero hacer un preámbulo, le voy a poner un video y también tengo algún texto, pero pienso que muchos de ustedes ya tienen conocimientos previos, como se dice en educación. ¿Tienen alguna idea de cómo llegó el cristianismo al Asia? ¿Algún santo, algún personaje ustedes recuerden? ¿Alguna congregación que creen que es la que hizo ahí el boom? Ahí voy a decir nombres. Letra A, dominicos. Letra B, jesuitas. Letra C, mercedarios. Letra D, franciscanos. ¿Quiénes fueron los que llegaron? A, B, C, D, E. Los jesuitas. Jesuitas. Muy bien, los jesuitas. Dominicos. Muy bien. Me parece, ahora les voy a decir, Sí, también. yo sé si me equivoco, Dominicos. los jesuitas con el famoso Francisco Javier, ¿no? Ajá. Gracias, Miss. Los jesuitas, se dice que en el siglo XVI, que justo a la época, me parece que fue el rey de Portugal, envió a este sacerdote jesuita Francisco Javier a evangelizar las llamadas Indias, ¿no? Las Indias orientales. Entonces dice que llegó por ahí a la India y después viaja a Japón y murió mientras se dirigía a China. Entonces llega a la India a evangelizar, llega a Japón y yendo a la China fallece. Entonces podemos decir que así se iniciaba la actividad misionera católica en Asia Oriental. Dice que no se llegó a Filipinas, ahí hoy preguntaré por qué, excepción de Filipinas, dice, los esfuerzos evangelizadores no dieron los frutos esperados y muchos dicen que hasta el día de hoy la población cristiana es una minoría en Asia. Podríamos preguntar capaz en el examen, o sea, ¿por qué, entre comillas, hubo un aparente fracaso de la evangelización misionera en Asia? ¿No? Más allá, porque los datos de quién llegó, cómo llegó, esto lo encuentran en toda página web, ¿no? Pero sería interesante reflexionar sobre, o sea, ¿por qué hasta el día de hoy la población cristiana es una minoría en Asia? Mira, se dicen que incluso que las misiones protestantes, porque también los protestantes van a querer expandir su doctrina, intentaron convertir al cristianismo a las poblaciones asiáticas y el anglicanismo también predominó en algunas colonias que estaban bajo su protectorado. Acuérdense que Inglaterra como imperio tenía colonias en África y en Asia. Acá me pone Marco Polo aumentó el interés europeo por sus culturas asiáticas. Claro, Marco Polo lo tenemos de la Edad Media, ¿no? Entonces, claro, es muy famoso, ¿no? Marco Polo es el que abrió las puertas, las bondades, el que abrió las puertas y para que todo el mundo europeo quiera disfrutar de las bondades del Asia. Entonces tenemos acá, como les comentaba, los protestantes con el anglicanismo también. Llegó porque obviamente si es su colonia a la fuerza tenía que practicar y aceptar el anglicanismo, porque pertenecían al Imperio Británico. Hay un documento que también lo voy a compartir, capaz ustedes ya lo están viendo en Doctrina Social de la Iglesia. Ya llegaron ¿en qué papa están en la Doctrina Social de la Iglesia ya? Estamos en los principios de En los segunda orden. principios. El concepto, los principios de la doctrina, ya, muy bien, bien común, la subsidiariedad, ya, muy bien. Todavía no ven encíclica. Bueno, entonces le comento, dice que el famoso Papa Pablo VI, que hizo el boom ahí también, en una famosa carta, que no voy a decir todavía el nombre, en el año 65, que es una carta que sale fruto del Concilio Vaticano II, dice que señala un cambio, ¿cómo le podría decir? Un cambio en las relaciones con las religiones no cristianas y abrió, como se puede decir, una nueva etapa al diálogo interreligioso y al ecumenismo en el seno del catolicismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa carta? Que a veces sentía religión en quinto,
cuando tú hablas del tema del diálogo interreligioso. Es un documento de 5 hojas, muy chiquita, durante el Concilio Vaticano II, que habla del diálogo interreligioso. Resultado de este diálogo que habla en este documento, que voy a preguntar a ver si alguien ya lo buscó, son los esfuerzos para traducir y estudiar las escrituras de estas otras tradiciones, buscando puntos de contacto, ¿no? Porque, a ver, ¿qué religiones son fuertes en el continente del Asia? El hinduismo, hinduismo, el otro, el gordito panzón. Budismo, Muy bien. El Budismo. budismo, el budismo, el budismo, Budismo. y el que dice el yihad, Islamismo. el El islamismo, ¿no? islamismo. Mahoma, Islamismo. ¿no? Entonces, capaz esas religiones, los dos primeros que hemos mencionado, hinduismo y budismo, son ancestrales, son más antiguas que el cristianismo, ¿no? Mahoma viene después. Entonces, podríamos este documento se llama el documento que su sigla es NA. Nostra Aetate. Muy bien, Nostra Aetate, muy bien, del Concilio Vaticano II. Entonces habla de este diálogo. Profesora, por favor, me va a la batería, pero tienen que cargar, pues, profesora, la batería, tienen que venir recargados. Ya, listo. Entonces, en el siglo XVII, Carta de Abu Dhabi, también es otra. Dice, en el siglo XVII, tanto en la India, la India como Japón, China, ese era ya el mundo más conocido del Asia, la obra misional presentaba una gran dificultad, a ver, para llegar. se fue el internet de la Miss, creo, o es que se fue mi internet. Se fue de la maestra, creo. Ah, ya, gracias. ¿Cómo están, profesores? Travesuras de mi casa, de mi engreído. Ay, profesores, si mi laptop está pandémico, 2018 me ha durado, pero si no está conectado, el engreído pasa, ¡pum!, me mueve el cable, disculpen. Miss se quedó congelada. Sí, me Yo quedé dije, se fue mi congeladita. internet. La Así canción de congelada. no se preocupen, se me salió, se apagó mi máquina. Se desconectó. Bueno, pues tanto que le decía que tenían que estar recargadas, me descargaron acá. Listo. Disculpen, profesores. Entonces, como yo les decía, estamos en Asia y estos intentos de evangelización, este, siempre ha sido esta preocupación, ¿no? Cuando podíamos enfocar
este tema de la evangelización en Asia, viendo también estos intentos de la iglesia, ¿no? Por eso yo le decía, en el siglo XVI, sí, ahí empieza todo, ¿no? Acá, en el siglo XVI, empieza todo esto de la evangelización. Tanto en la India, Japón, China, la obra misionera presentada por eso. ¿Cuál era la dificultad ahí? Me conté. Hasta donde yo he leído, dice, era la de transmitir la verdad evangélica a culturas muy desarrolladas. O sea, no estamos hablando de cualquier cultura milenaria, ¿no? China, India, eran pues ancestrales. O sea, ¿cómo yo puedo evangelizar con el cristianismo a una religión, no estoy hablando de Mahoma, a una religión muy cimentada, muy adentrada, ¿no? Creo que fue uno de los, si toman apuntes, fue una de las causas por la cual fue más difícil la llegada del cristianismo, porque yo puedo convertir a los bárbaros, a los griegos, a los romanos, que no tenían este sustento doctrinal que tenían el hinduismo y el budismo. Entonces, muchos piensan que eran, pues, eh, culturas muy desarrolladas, muy antiguas y muy diferentes. O sea, en teoría, todas estas culturas estaban como convencidos de que el cristianismo no puede identificarse como una cultura concreta, ¿no? No lo consideraban una cultura tal cual para ellos. Por ejemplo, hay un documento que se llama Propaganda Fide que recomendaba a los misioneros que no llevasen la cultura y la civilización europea a estos territorios. O sea, que no le lleven la cultura europea, sino que le lleven solamente la fe. Entonces la dificultad era más que nada, llamándolo así, de índole práctica y consistía en un saber distinguir y diferenciar lo puramente cultural y religioso. O sea, yo le tengo que llevar la fe, no la cultura europea. No tengo que llevar la cultura europea al Asia. Entonces, en esto del Medio y Lejano Oriente van a llegar muchos misioneros también dominicos, franciscanos, jesuitas, y utilizaron métodos diversos, distintos cada congregación. Entonces, la evangelización en la India, por ejemplo, la figura cumbre fue la de San Francisco Javier, que ya mencionamos, ¿no? En la India. Fue un auténtico gran evangelizador, pionero, explorador, cuya vida pues parece increíble. Evangelizó varias zonas de la India, funda pueblos, cristiandades en la India. En Japón también tuvo poco tiempo, me parece que casi 3 años estuvo en Japón y logró fundar cristiandades en diferentes partes de Japón. Ahorita voy a verificar bien los nombres de los pueblos. Dice que intentó llegar a China, pero muere prematuramente en la isla de Sanchón, me parece en diciembre ya del 1552 muere San Francisco Javier. O sea, su celo nadie lo discuta, San Francisco Javier, no, no lo hizo bien, no. Fue un gran promotor del evangelio, pero su metodología hoy está en entredicho, ¿no? Algunos dicen, tuvo la metodología, no llegó a conocer la lengua de los nativos, se sirvió de intérprete, se limitó, algunos dicen, no, el que no conoció mucho la lengua, no habló el idioma del japonés o del chino, y utilizó a intérpretes, ¿no? Se sirvió de intérpretes, se limitó a regiones costeras sin penetrar en el interior, o sea, no tuvo contacto con las minorías dirigentes, ¿no? Algunos consideran que esto fue, podríamos decir, algunos errores en la evangelización de este famoso jesuita, ¿no? 50 años después llega otro jesuita, Padre Nobili, que por ahí han citado, y adoptó en la India un método más distinto, llevó una vida propia, como propia de un penitente, ¿no? Un penitente hindú, ¿no? Tratar de cómo llegar a través de, o sea, lo que trató de él es estudiar la cultura y utilizando su misma cultura llegar con el cristianismo, ¿no? Estudió el sánscrito, estudió este tema de las castas, ¿no? Y pensó que era necesario pues conservar todo lo bueno de las costumbres de los hindúes, no quitar, no decir que todo lo hindú y todo lo budista y todas las religiones, porque no son las únicas, hay que desterrarlo, ¿no? Se trató de respetar, por ejemplo, su vestido, las fiestas, eliminando todo lo que pudiera ser, pues, contrario al evangelio. Entonces, el resultado de la evangelización de este jesuita, del segundo que vino, el padre Nobili,
podríamos decir que fue la conversión de numerosos sabios dentro de la sociedad hindú, miembros de clases superiores que hasta entonces habían pues despreciado al cristianismo por su identificación con los parias. O sea, yo no le puedo sacar su cultura. Si ustedes ven la vida de Santa Teresa de Calcuta, ella sabía todo eso. O sea, no voy a poder yo europeizar Asia, ¿no? Y quitarle ese tema de las castas, ¿no? Bueno, para no cansarles, quiero verles el video, pero una pregunta hasta acá, porque va a haber un problema cuando los ingleses toman la India, ¿no? Todo bacán, llegan los jesuitas, el padre San Francisco Javier, el padre Nobili, que ya cambió la metodología de San Francisco Javier y se preocupó más de llevar el cristianismo, pero dentro de la misma cultura hindú, pero la cultura del Asia, ¿no? Desterrando lo que fuera contrario al evangelio y manteniendo lo que se hace ahora, ¿no? Manteniendo lo que fue fiel al cristianismo, ¿no? Pero el problema va a ser cuando la India es conquistada por los ingleses. Todas las misiones católicas van a quedar suspendidas, ¿no? Ahí va a haber el problema, ¿no? Cuando ya llegan los ingleses. A ver, entonces, profesores. Sí, maestra. Una de las cosas que ayudó mucho a la evangelización, pero que también fue algo declive, fue el tema de la inculturización. Muchos misioneros, por ejemplo, vicentinos, los primeros jesuitas, se interculturalizaron, se vistieron como uno más, aprendieron su idioma, pero por eso, como veían que iban evangelizando, comenzaron a ser perseguidos. A ejemplo de las primeras comunidades cristianas, muchos fueron asesinados para poder poner un cierre a la nueva cultura que se le estaba enviando. Eso fue también la persecución a los cristianos. Eso hizo que muchos pueblos se cerrara, pero también, como dice, ¿no? El martirio es la sangre hirviente para nuevos cristianismos. Entonces muchos vieron ese sacrificio y se comenzaron no a convertirse, sino a reconocer la nueva la fe. Muy bien, profesor. Gracias, profesor. Profesor Carmelo. Bien. Mire, he buscado esta página que, bueno, relata a San Francisco Javier, que es el primero que empieza, ya, pero también voy a poner el del Padrecito, también hablo un poquito, que nos ayudó un poco a entender lo que fue la contrarreforma, ¿no? Que es tan controvertida, también lo va a mencionar acá, porque esta evangelización es fruto del Concilio de Trento, ¿no? Es una de las preguntas, la evangelización que uno que otro examen he visto que lo ha mencionado, ¿no? Uno de los frutos de Trento. Bien, entonces, habiendo yo hecho una breve introducción mencionando estos dos primeros jesuitas, cada uno con su estrategia técnica, y quedando la pregunta acá para la próxima semana, porque ahora hacia la próxima semana hago la evangelización en América y el tema de la ilustración, que va a ser el antecedente a la Revolución Francesa, ¿ok? Entonces, capaz comentando un poco más del Asia, un poco del África, África, hacemos entre esta semana y la otra, y después viene América. Entonces, viendo algunos videos, le voy a poner el documento, me pareció muy interesante este ciclo de San Francisco Javier y de evangelización en Asia. Entonces, les invito acá estará la respuesta, porque hasta el día de hoy seamos una minoría, y San Francisco Javier no fue cualquier jesuita, no es un santo. Profesora Nancy, le escuchamos. Sí, profesora Nancy, tiene una pregunta, veo la manito alzada. Profesora, San Ignacio de Loyola fue maquiavélico. ¿Cómo? ¿Maquiavélico? Sí, o sea, fue malo. No. Es el fundador de los jesuitas y es el gran propulsor del Concilio de Trento. ¿Por qué? Sí, pero ¿Dónde leyó eso? sí, no, pero él no fue fundador de la Santa Inquisición. No, ya existía. ¿Sí existía? Claro, la Inquisición existe desde los Reyes Católicos de España.
De eso también he encontrado un documento que les voy a poner el link de Mesori sobre esos temas, ¿no? Que hablan de una cosa es la Inquisición, otra es el Santo Oficio, hay algunas diferencias. Ah, Ya, pero sí, no está relacionado con él. Incluso la Inquisición tal cual, que es la que nosotros conocemos, es el que llega a Perú, estaba gobernado, dirigida por los dominicos, ¿no? Eran los que más estaban ahí. Pero bueno, me ha hecho Está bien. acordar, gracias a esta pregunta. Es un libro largo, ya lo he encontrado ya en digital, pero que hay algunos que capaz lo tienen de manera física, pero es muy bueno, Las leyendas negras de la iglesia, mencionan el tema que usted ha dicho. Entonces, continuamos, vamos a ver a San Francisco Javier, el gran iniciador de la evangelización en Asia, jesuita. Atentos, escuchar. No se escucha, Miss, disculpe. ¿No se escucha? No, Miss. No Ay, se ya. escucha, Miss, no se escucha. Ay, ay, ay. A ver, ay, ay, ay. Listo. A retroceder 2 segundos. Ahí. Ahora sí, ¿no? Hola a todos. Hemos venido hablando de la Reforma Protestante, de cómo efectivamente Lutero organizó un movimiento que cimbró la fe en Europa. A continuación, el Concilio de Trento, lo que se puede llamar la Reforma Católica, aunque muchos la llaman la Contrarreforma, quiso poner orden a la disciplina católica. Había muchos sacerdotes que habían perdido la brújula, por decirlo de alguna manera. Había muchos católicos que estaban muy perdidos y la Iglesia, ciertamente con la ayuda del Espíritu Santo, reaccionó de un modo muy positivo. Quiero dejar estos capítulos, regresaremos más adelante, un poco entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque ahora toca hablar de la evangelización que tiene lugar en el mundo, fuera de Europa. Estábamos por el año de los 1500, en el siglo XVI. Es conocido que tiene lugar la evangelización de América. Ese será el siguiente capítulo. De manera que el tema que quiero tocar ahora es la evangelización de Asia. Tal vez un tema poco conocido para la gente que vive, digamos, en estas otras latitudes, México o el continente americano. Bien, pues la Europa en aquel tiempo, como decíamos, está totalmente dividida, no solo religiosamente, sino además políticamente, porque la cuestión protestante se encumbró, llegó a las mentes que dominaban políticamente a Europa. Bien, bueno, pues se podría decir que como reacción el Espíritu Santo suscita una serie de santos y de sabios que obedecen al mandato de Cristo. Vayan y extiendan el Evangelio por todas partes. Hagan discípulos en todo el mundo. Bueno, tienen lugar una serie de expediciones misioneras espectaculares. Por primera vez, Bartolomé Díaz rodeó la punta de África en 1487, abriendo una nueva ruta comercial hacia la India. Por eso luego a América se le llamarán las Indias, ¿no? Se pensaba que se llegaba a India por el otro lado. Bueno, en fin, que la Reforma Católica inspiró a mucha gente a llevar la buena noticia a otras tierras. Las órdenes más antiguas atrajeron a monjes, a frailes, que, bueno, con mucho celo y con mucha disciplina se iban a dedicar a extender el reino de nuestro Señor. Nuevas órdenes como los jesuitas, los capuchinos, los vicencianos acudieron con mucho entusiasmo a evangelizar. En 1622, el Papa Gregorio XV fundó la Congregación de Propaganda Fide, una congregación que tiene lugar ahí en el Vaticano, en Roma, que era precisamente para eso, para la propagación de la fe, para promover las misiones. En 1627 se funda la Universidad Urbaniana en Roma para educar a sacerdotes misioneros. Bueno, ya hablé brevemente en otro momento de San Francisco Javier. Regresamos a él.
En 1500, los misioneros portugueses llegaron al puerto comercial de Goa, en la India. Descubrieron cristianos que se remontaban nada más y nada menos que a la época del apóstol Santo Tomás. Se estableció una diócesis en Goa en 1533 con un seminario para la formación de sacerdotes nativos. En 1542, el español San Francisco Javier llegó para ayudar a la misión en apuros. Era miembro de la Compañía de Jesús, ya lo hemos dicho en otro momento. El Papa Pío III les había encomendado la evangelización de los pueblos de la India y allá va a parar San Francisco Javier. Luego de pasar por Malaca, la actual Sri Lanka, antiguo Ceilán, establece una sede misionera. Desde Malaca hizo muchos viajes hacia el este. Cuando siguió adelante dejó detrás de él a sucesores bien formados, una serie de personas que iban a continuar con esas misiones, con la evangelización de aquellos pueblos. En 1549 llega a Japón con varios compañeros. Pasó su primer año aprendiendo la lengua, estudiando la cultura, traduciendo los principales artículos de la fe al japonés, y después de convertir a unas 2000 personas más o menos, fue forzado a salir de la isla por los señores feudales. Aquellos eran hostiles hacia el catolicismo, hacia el cristianismo. Bueno, pues San Francisco Javier muere en el 1552, más o menos en la época del Concilio de Trento. Bueno, con solo 46 años llegó hasta evangelizar a China. Ese es un misionero. Vamos a China. China estaba cerrada a los extranjeros, pero en 1583, 30 años después de la muerte de San Francisco Javier, el jesuita italiano Matteo Ricci, para algunos tal vez un hombre famoso, fue capaz de instalar allí su residencia. Una cosa que ha sucedido en la evangelización de muchos pueblos es la inculturación. O sea, llega la gente y empieza a aprender de la cultura del lugar para adaptar la enseñanza del evangelio a aquellas culturas. Bueno, pues Matteo Ricci. ¿Hasta acá algún comentario, profesores? ¿Algún comentario con respecto al video? ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión? ¿Nada que acotar? Ya claro, maestra. Gracias. Entonces, ¿alguna reflexión que puedan dar? Más que todo nos habla de la evangelización de Asia, mis. Sí, el tema es ese, de evangelización de Asia. Pero ¿algún comentario en esta primera etapa de la evangelización de Asia? Que estaba dividida. Primeramente estaba en Europa y luego protestantes dominantes que dominaban y se iba pasando como un proceso. Estos evangelizadores, obviamente con la fe y el fervor y el entusiasmo por llevar la palabra de Dios, ¿solamente necesitaron de esa fe o hay otro elemento más que la iglesia les aportó para irse como misionero? ¿Cualquiera iba? ¿O qué necesitaba para ser elegido para llevar la misión al Asia, por ejemplo? ¿Solo su deseo de ir y punto, eso bastaba? Estar preparados. Muy bien. Entonces, ¿la iglesia ayudó en algo para preparar a estos misioneros? ¿Les dio algunos medios? Dice el Tenía que video que tener hubo la como fe. una universidad Universidades Sí, muy para bien. Hubo preparar a... escuelas dos, de ¿no? formación. Centro de estudios para prepararlos. Tendrían que saber de la cultura. Él está ahorita va a hablar del tema de la inculturación. Yo había dicho que San Francisco Javier no había estudiado mucho la cultura. Capaz en la India no entendió mucho, pero estamos viendo que en Japón se preocupó por estudiar el idioma. Ujú. Pero miren, eran preparados. O sea, no es que ya por el esfuerzo, soy joven, recién salido, tú quieres ir a todos lados. Pero el ser misionero no es solamente eso, un cuento de hadas y quererte un apóstol de Jesucristo
o creerte otro San Francisco de Asís, que predica entre los pobres y es perseguido y todo, no es un sufrimiento fuerte, porque están llamados al martirio, ¿no? Entonces tienen que ir preparados a lo que se viene. No van a estar pasándola bien, van a pasar penurias. Evangelizar no es fácil, yéndote otro, menos en esa época, ¿no? Tú no vas a ir. Maestra, Sí, le escuchamos. ay, disculpe. Bueno, hasta ahora hay también esto sobre los jesuitas, ¿no? De todas maneras, todos los religiosos de esos tiempos y también los de ahora eh, deben, y también los laicos, ¿no? Debemos estar preparados para la evangelización. Pero también hasta ahora hay un eco, ¿no? Hasta la actualidad que los jesuitas eh, siempre están, ¿no? Tienen una formación, no es que digo mejor que otras, pero sí cuando se habla de un jesuita, son pues sacerdotes religiosos que apuestan por una preparación tal vez un poquito más sólida, no sé qué otras congregaciones. Eso es lo que escuché, ¿no? Y también en sus, por ejemplo, hasta la actualidad, cuando comparten, por ejemplo, la reflexión del Evangelio, se nota un poquito tal vez con más, no sé, densidad, diríamos, apuntan más, escudriñan más la palabra de Dios, hasta te ponen en contexto de ese tiempo. Eh, Demoran más tal vez hasta los audios, pero como que te explican, te desmenuzan más la palabra de Dios. Eso podría un poquito comentar porque cómo es que ellos, ¿no? Los jesuitas lideran la evangelización en Asia. Nada más, maestra, gracias. Profesora Molina, ¿no? Gracias, profesora Molina, por a su aporte, ¿no? Aunque eso causó mucho celo, ¿no? Al menos si hablamos de la evangelización en Perú, los primeros que llegaron fueron los dominicos, franciscanos, mercenarios, agustinos, y uno de los últimos fueron los jesuitas, ¿no? Que llegaron pues como la congregación joven para el siglo XVI, los grandes consejeros del Papa, ¿no? Estaban en todo su boom. Entonces, que así también creó alguna competencia, algunos celos con las demás congregaciones, pero para esa época el que era sinónimo de cultura, sin desmerecer a los otros, pero hasta en las películas se ve, ¿quién era? Dominicos, franciscanos, entre los dos, ¿quién era el sinónimo de cultura? De los estudiosos, de los que se comían los libros. Los Los dominicos. franciscanos. Los dominicos. No, los Ah, dominicos. Los dominicos, por ejemplo, Dominicos, cuando San Antonio de Padua, ustedes saben que él primero empezó como dominico y desde ahí pasó a los franciscanos, ¿no? Y cuando él de la congregación, cuando iba a dar las homilías, dice, oiga, si hay un franciscano dando la homilía, ¿no? Porque la imagen del franciscano puede ser el predicador, el humilde, el sencillo, ¿no? claro, Siempre, eran los más humildes. Fueron los claro, no primeros que digo que el muchos se dominico no era humilde, santificaron. pero siempre dan esa imagen, ¿no? Del Sí. dominico era pues el que decía el santo oficio y siempre, las más antiguas siempre han sido los dominicos y los franciscanos, van por ahí. A ver, escuchemos a la madre Priscila, que nos puede comentar. Sí, maestra. Bueno, lo que pasa es que respecto a eso de los dominicos, los franciscanos, eso está sujeto a lo que Dios pide como carisma en cada congregación. Dios no pide lo mismo, ¿no? A San Francisco le pide un estilo de vida, ser un evangelio viviente, siendo pobre, siendo mendicante, es un estilo distinto. A los otros son la orden de predicadores, a los otros les pide predicar, prepararse para salir a dar una buena homilía, o sea, son estilos distintos de servicio y ambos caminos son caminos de santidad tan buenos y tan válidos, ¿no? Sino que a veces nosotros valoramos un poco más por lo que percibimos, porque lo que nos parece, ¿no? Porque nos gusta, porque nos llama la atención, pero ¿qué ha pedido Dios, no? Por ejemplo, nosotras no somos misioneras, no somos, o sea, la iglesia es misionera, pero no somos una congregación fundada exclusivamente para la misión. Hay congregaciones que sí, pero nos ha tocado a veces ir a lugares donde hacemos misión. Por ejemplo, me ha tocado vivir en la selva, en Alto Amazonas, en Yurimaguas, 3 años hace tiempo. Entonces, cuando estuve allí, teníamos colegio
Tampoco mi congregación tiene como carisma la educación, pero lo hace porque necesita subsistir, ¿no? Si no, nosotros somos más para la parroquia. Lo nuestro es, por ejemplo, catequesis y liturgia. La canonesa de la Cruz tiene que ser catequista y saber y vivir bien la liturgia. Eso es lo que Dios nos pide. Pero hay circunstancias, ¿no? Entonces, viviendo en la selva, tenemos un colegio que dirigimos, también teníamos zonas de misión, eran lugares ribereños, ¿no? En torno al río, comunidades, 26 comunidades o más, creo, a cargo, porque sacerdotes no hay suficientes, ¿no? Habiendo numerosas congregaciones que hacen misión en la selva. Pero teníamos la oportunidad de congregarnos una vez al año para la reunión, asamblea creo que se llamaba, ¿no? Entonces el obispo convocaba reunión y venían los misioneros de los puntos más recónditos del Alto Amazonas. Y ahí conocí a los salesianos, todos los conocemos, pero ellos se internan, y a mí me sorprendió esto de la inculturalización, ¿no? Porque ellos se internan, ellos viven con las tribus, con las etnias, ¿no? Y comparten su cultura y viven con ellos y se visten un poco como ellos y venían con sus plumas en la cabeza y todo lo demás, ¿no? Y aprendían su idioma para poder entenderlos, para poder entenderse, para poder llegar hasta ellos y llevarles a Cristo. Hay un sacerdote ahí que tiene fama de santidad, cuyo proceso ya se introdujo, su causa, el padre Bolla, es salesiano, misionero, y él tradujo la Biblia al achuar. Trabajaban ellos con los achuares, una etnia, ¿no? Y qué interesante y qué bonito. Yo decía, será un gran santo este hombre, como en aquellos tiempos de los que estamos hablando. Eso todavía se da, todavía hay aquí en el Perú, ¿no? Y se vive, pero no siempre se conoce. Y este hombre, este sacerdote, toda su vida se internó allí en la selva, vivió con esa tribu, los conoció, ellos lo han querido mucho, es su padre espiritual, les tradujo la Biblia y les enseñó quién es Jesucristo, ¿no? Entonces ellos se han convertido. Es una experiencia muy bonita cuando los conocí, cuando los escuchaba, ¿no? Y yo decía, vaya, qué tal entrega, uno dice, ¿no? Todos deberíamos ir, pero ese es el carisma de ellos, ese es su carisma. Pero es importante lo de la inculturalización, porque si no, ¿cómo se llega a la persona? No se puede imponer la fe. Y ellos han sacrificado su vida, se exponen también a tantas situaciones. Eso quería comentarles. Muchas gracias, hermana, ¿no? Usted ha resumido y la iglesia está lleno de carisma. Yo no me puedo dedicar solo a predicar. ¿Y quién se encarga de la liturgia? ¿Quién se encarga de la educación? ¿Quién se encarga de la preparación? O sea, la madre ha ido al clavo, a lo que yo iba, ¿no? Cada uno tiene su don, su carisma. Hay congregaciones que apuestan por la educación y a través de la educación predican. O sea, no todos pueden dedicarse a la educación o a la cultura o al dogma, a velar por el dogma cristiano. Cada uno tiene su misión, son los carismas de la iglesia, no es un solo cuerpo con varios carismas, los dones, ¿no? Esa es la vitalidad de la iglesia, ¿no? Muy bien, quería participar también la profesora Zenobia, la escuchamos. Muchas gracias, Sí, profesora maestra. hermana. Sí, maestra, buenas noches. También, ¿no? Referente al tema que estamos tratando, quisiera hablar también sobre la colonización y los misioneros europeos, ¿no? Que en el siglo XVII al siglo XVIII, con la llegada también de los potencias europeos, los misioneros, ¿no? Que estamos hablando de los jesuitas y de Francisco Javier también, ¿no? Llegaron a Asia, especialmente, ¿no? A India, Japón y China. Y ellos promovieron lo que es la fe cristiana junto con la educación y la medicina. Y también, ¿no? Los movimientos del siglo XIX y el siglo XX, también existían las organizaciones misioneras, ¿no? Durante estos siglos, muchas organizaciones protestantes comenzaron a enviar misioneros a Asia, ¿no? Enfocándose en evangelizar y mejorar las condiciones sociales. También hablamos de de la interacción cultural, que los misioneros aprendieron las lenguas locales y adaptaron sus métodos para conectar mejor con las comunidades. Y también hablamos de los desafíos contemporáneos en la diversidad religiosa, ¿no? Asia era un hogar de muchas religiones, como del hinduismo, el budismo y el islam. Lo que hace la evangelización sea un proceso de respeto y diálogo, ¿no? También nos habla del contexto moderno, que hoy en día la evangelización también implica en el uso de la tecnología y medios de comunicación.
y además también con los enfoques comunitarios. Ese sería mi aporte, maestro. Gracias. Gracias, profesora. ¿Tu apellido, profesora? Mena Rosado Zenobia, maestra. Ya, Mena. Lo que sí me han dicho que me están pidiendo, se me olvidó de decirles que cuando los alumnos participen, en lo posible puedan prender su cámara. Así que cuando participen, que prendan su cámara. Ay, ya digo, perfecto. Veremos. Entonces, muy interesantes los comentarios, ¿no? Vamos a continuar con el padre, que justo está hablando de la importancia de aprender la cultura y como decía la hermana Priscila, la fe no se impone, ¿no? Para algunos tal vez un hombre famoso, fue capaz de instalar allí su residencia. Una cosa que ha sucedido en la evangelización de muchos pueblos es la inculturación. O sea, llega la gente y empieza a aprender de la cultura del lugar para adaptar la enseñanza del evangelio a aquellas culturas. Bueno, pues Matteo Ricci pensó que la mejor manera de llegar a los chinos era adoptar sus costumbres y tradiciones. De manera que, bueno, pues los chinos que habían construido una sofisticada cultura basada en el confucianismo, bueno, pues fueron aprendiendo y él fue asumiendo de aquello, ¿no? Bueno, veneración de los antepasados, el núcleo familiar, la verdad y la justicia, o sea, tiene una serie de valores realmente muy altos. Confucio formuló una serie de reglas de oro que seguían todos los chinos. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan para ti. Algo que desde otro punto de vista es también bastante cristiano. Bueno, los chinos no sentían ninguna necesidad de abrazar otra cultura. Lo que pasa es que Ricci y sus compañeros, que empezaron a dominar el chino, que aprendieron la cultura, compilaron una serie de diccionarios en portugués y en chino, o en latín y en chino, de manera que a la hora de codearse con los intelectuales de la China, pues empezaron a reconocerlo como una persona respetable. En matemáticas, en cartografía, les predijo eclipses, ¿verdad? De manera que pues los chinos estaban un poco deslumbrados con Mateo. Él vestía como un intelectual mandarín, incitaba la curiosidad de la gente, ¿verdad? Estableció su residencia en Cantón, bueno, pues llevó parte de la cultura europea, libros muy bien encuadernados, pinturas, instrumentos científicos, instrumentos musicales, de manera que se dieron cuenta de la riqueza cultural con la que llegaba. Él tenía una serie de mecenas, una serie de personas que le ayudaban económicamente, de manera que dio clases de astronomía, de ciencia, tradujo, pues ya lo decíamos, los principios cristianos al chino, ¿verdad? De manera que poco a poco fue dialogando con aquella cultura, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Usaba la razón, procuraba convencer de un modo amable, ¿verdad? De modo que, pues poco a poco, la gente empezó a ver que el cristianismo, pues eso, tenía cierta verdad. Bien, en el momento de su muerte, en 1610, Ricci había fundado 5 residencias en China y llevado a la fe a 2000 conversos. Una tarea nada despreciable si se tiene en cuenta que la cultura china estaba tan cerrada. Bien, bueno, lo sucedió el padre Johann Adam Scholl. Bueno, el número de cristianos aumentó a 237.000 en 1664, 50 años más adelante. En 1692, el emperador concedió tolerancia total a la Iglesia, de manera que en 1724, casi un siglo después de la muerte de Ricci, había cerca de 800.000 católicos. Bueno, eso iba muy bien. Lo que pasa es que a medida que las naciones occidentales se expandían sus comercios hacia el oriente, China empezó a desconfiar de la dominación occidental. Desafortunadamente, en 1724 se reanudó una persecución contra los cristianos y la actividad misionera disminuyó rápidamente.
Se suprimió la Compañía de Jesús. En 1773 disminuyó el número de sacerdotes misioneros, de manera que a finales del siglo XVIII los fieles chinos eran únicamente unos 300.000. No solo no habían crecido, sino que habían perdido cerca de 500.000. Bueno, esto es penoso. Más adelante habrá misioneros que se encontrarán con esas trazas de catolicismo. Bueno, saltamos a Japón. En los años de trabajo de San Francisco Javier hubo, 2.000 conversos, creo que ya lo decía hace un momento. En 1587 hubo un cambio en el poder político y el nuevo liderazgo de Japón dio paso a una era de persecución. De manera que, va llegando gente del occidente y son perseguidos. Las autoridades japonesas detuvieron, crucificaron a 20 y tantos mártires, los mártires de Nagasaki, el 5 de febrero de 1597. Bueno, la persecución se intensificó el siglo siguiente, de manera que, se consiguió ya por ahí del 1610, 1615, que la fe fuera ilegal. En 1622, 52 cristianos fueron martirizados, los fieles fueron obligados a la clandestinidad. Los mártires japoneses eran de todas las clases de la sociedad: clérigos, laicos, europeos, japoneses, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, de todo fueron sometidos a castigos realmente muy crueles. Un poco como en China, en 1865, cuando finalmente llegan otra vez pobladores de Occidente, los misioneros franceses descubrieron a más de 50.000 cristianos. Durante generaciones enteras, aquellas personas les pasaron la fe a sus hijos, les pasaron la fe, los fueron bautizando. De manera que después de unas cuantas generaciones llegan estos misioneros, les hablan de la fe y los japoneses les preguntan: oigan, vamos a ver, ¿ustedes obedecen al Papa en Roma? Sí. ¿Y ustedes veneran a la Santísima Virgen? Sí. ¿Ustedes creen en el celibato sacerdotal? Sí. Y de aquello reflorece la práctica de la religión en Japón. Realmente es una historia muy bonita. En India, Maravilloso, ¿no? Esta historia. Realmente se puede decir que fue un fracaso, porque si medimos el éxito de la evangelización solo en el número, pero hay que ver también la práctica. Eran pocos, donde no hay una, llamemos entre comillas, supervisión. Y miren que cuando más perseguida es la iglesia, es más rica. ¿Cómo es posible, no? Que eso sea, ellos se asombran de que hace tiempo no han llegado misiones, pero ha calado en una buena tierra la semilla, y a pesar de las adversidades, a pesar que caen entre espinos, entre piedras, a pesar de todo eso, ellos han superado todas las dificultades y ha calado hondo esa semilla en su corazón, la palabra, ha fructificado, que no era necesario porque no había muchos sacerdotes, pero esa familia ha transmitido la fe, que es de la mejor herencia que siempre uno les dice en el colegio. La mejor herencia que un padre y una madre puede dejar no es su carrera, no es la casa ni las propiedades, es la fe, porque eso nunca se te dará, no se te quitará. Entonces, como él dice, el padre es maravillosa, hablando, ¿no? ¿Hasta qué punto se podría decir que fue un fracaso si medimos solo con números? Entonces, esto acá hay que ver, leer, porque he decidido ponerles documentos cortos y solamente reflexionar. Ya nos hablamos San Ignacio de Loyola, el padre José Ricci, yo le puse el padre Nobili, ¿no? La inculturación, pero me gustó ese video, porque en esta parte donde él relata, ¿no? Que él dice, cuando él pregunta, sí, son fieles al Papa, sí hacen esto, sí, y él se sorprende, porque eran muchos años que no llegaban los misioneros, ¿no? Entonces, es por lo que Teresa de Calcuta tanto quiso predicar en la India. Bien, entonces, vamos a continuar porque se va a ir ahorita a otro país. ¿Roma? Sí.
¿Y ustedes veneran a la Santísima Virgen? Sí. ¿Ustedes creen en el celibato sacerdotal? Sí. Y de aquello reflorece la práctica de la religión en Japón. Realmente es una historia muy bonita. En India, saltamos una vez más de país, el misionero fue Roberto de Nobili, un jesuita, igual que Matteo Ricci en China, pues adoptó la cultura, o sea, llevó a la práctica la inculturación de los pueblos nativos, de manera que tuvo que comprender sus costumbres, sus usos y pues ir adaptando en la medida de lo posible el cristianismo a aquella gente. Los misioneros católicos tuvieron dificultades para llegar a la clase intelectual de la India, eran los brahmanes, los portugueses que precedieron a De Nobili convirtieron a muchos de castas inferiores y bueno, pues los de las castas superiores en general no se convirtieron. Roberto de Nobili llegó a la India en 1605. Comprendió que el cristianismo tenía que presentarse de forma diferente a cada casta, porque es tan marcado el sistema de castas que tenía que llegar, pues digamos, como a un tono distinto, ¿no? Bueno, para llegar a los brahmanes tenía que dominar el hindi, el sánscrito, dialectos locales, y entendió que la casta brahman pues no sería fácil de convertir. Bueno, pidió permiso a su arzobispo para presentarse como un hombre santo brahman cristiano, siendo una forma de mostrar la virtud cristiana. Siguió las rigurosas tradiciones brahmanes de ayuno, de abstinencia, de alimentos considerados impuros. Los dirigentes de la clase de Brahman se quedaron impresionados con la bondad y amabilidad de aquel misionero. Gradualmente, Nobili demostró cómo el cristianismo podía adaptarse a sus ideas filosóficas y religiosas, que sembró la fe en Eutro casi un siglo después de la muerte de Ricci, cerca de 500.000. El 5 de febrero de 1500, en el celibato sacerdotal, sí, fue Roberto de Nobili, un jesuita, gente. Los misioneros católicos tuvieron dificultades para llegar a la clase intelectual de la India, eran los brahmanes, los portugueses que precedieron a De Nobili convirtieron a muchos de castas inferiores y bueno, pues los de las castas superiores en general no se convirtieron. Roberto de Nobili llegó a la India en 1605. Comprendió que el cristianismo tenía que presentarse de forma diferente a cada casta, porque es tan marcado el sistema de castas que tenía que llegar, pues digamos, como a un tono distinto, ¿no? Bueno, para llegar a los brahmanes tenía que dominar el hindi, el sánscrito, dialectos locales, y entendió que la casta brahman pues no sería fácil de convertir. Bueno, pidió permiso a su arzobispo para presentarse como un hombre santo brahman cristiano. Profesores, ¿qué les parece, no? O sea, el coger lo bueno de cada cultura, que lo van a decir los papas, Juan Pablo II también lo dice, porque hay un poco de luz en todo esta relación del hombre con Dios, ¿no? Esa búsqueda, porque nosotros somos una religión revelada, ¿no? O sea, es Dios que se ha revelado al hombre. También las otras religiones, si ustedes ven las cartas cuando hablan del hinduismo, es el hombre que ha buscado a Dios, ¿no? Pero que en el caso nuestro es Dios que salió al encuentro del hombre. Pero siempre en ese encuentro de buscar lo sobrenatural, encontramos muy cosas maravillosas dentro de los escritos de los hindúes y el budismo, que la iglesia lo rescata, ¿no? No podemos decir que todo fue malo. Cómo él se pide permiso para presentarse como un cristiano brahman, ¿no? Y cómo él se gana el favor de esa casta superior. Y se dan cuenta ustedes, ¿no? Ustedes, las castas son muy marcadas. Eso es lo que, o sea, tú tienes que respetar eso, ¿no? Es lo que un poquito tuvo problemas Teresa de Calcuta cuando veía a los parias. Los parias te pueden estar muriendo y nada, no, él cree en la reencarnación y nadie los puede coger porque su esperanza es morir y reencarnarse y capaz subir de casta, ¿no?
Pero Teresa de Calcuta dice, ya va a morir porque muera dignamente, lo bañaba, todo y se lo llevaba, ¿no? Y ahí es donde ella tenía esa lucha para poder hacerles entender que sí, va a morir, pero lo va a curar, ¿no? Una muerte digna, ¿no? O sea, que antes de morir experimente que es un baño, que es un buen plato y todo, ¿no? Porque ustedes saben que la India, en algunas ciudades como Calcuta, es una de las zonas más pobres del mundo. Hablaban de Lima, que era la otra Calcuta. Entonces vemos el importante tema de la inculturación y cómo Richie llega a los brahmanes, que era muy difícil traer la evangelización, ¿no? Y ellos se quedan admirados de la cultura porque los brahmanes pues son los grandes sabios y ver la manera en que él predicaba y él se preocupa, lee sus libros para de una manera desglosar algunas frases de sus documentos, aprender sánscrito, ¿no? De esos documentos para, dile, mira, ustedes dicen esto, que no es muy diferente a lo que nosotros creemos los cristianos, ¿no? Entonces ellos se quedan admirados y logra grandes frutos dentro de los sabios de la India. Bueno, yo he tratado de buscar un video, hay más, hay documentos, porque yo he encontrado hasta documentos que son de 30 hojas y no los van a terminar. Entonces estoy que he buscado uno más pequeño, pero de todos los videos me gustó este porque como que rescata de cada país, se va a la China, se va a Japón y trata de rescatar ese fruto, que no podemos decir que fue un total fracaso. No hay que medirlo, vuelvo a insistir, solo por la cantidad de cristianos, ¿no? Muy bien, acá está Roberto Nobili, ¿no? Dice, nos comparte la profesora Mabel, fue un misionero jesuita italiano en el sur de la India, utilizó un nuevo método, Nobili, de adaptación, acomodatio, para predicar el cristianismo, adoptando muchas costumbres locales de la India, que en su opinión no eran contrarias al cristianismo, ¿no? Y su principal obra en tamil es su Catecismo Mayor, en 4 libros impresos después de su muerte. Muy bien, continuamos. En una forma de mostrar la virtud cristiana, siguió las rigurosas tradiciones brahmanes de ayuno, de abstinencia, de alimentos considerados impuros. Los dirigentes de la clase de Brahman se quedaron impresionados con la bondad y amabilidad de aquel misionero. Gradualmente, Nobili demostró cómo el cristianismo podía adaptarse a sus ideas filosóficas y religiosas. Algunos calculan que convirtió a cerca de 150.000 personas de aquella casta. Como decía, el Espíritu Santo tenía preparada una explosión de fe maravillosa. Me resta hablar de las Filipinas. A lo largo de todos esos siglos, el esfuerzo misionero fue muy fructífero y lo mismo sucedió en las Filipinas. Un conjunto de más de 7.000 islas, si no me equivoco. Varias órdenes religiosas, entre ellos la de los agustinos, fueron las que iniciaron la evangelización ahí. Pronto llegaron los dominicos, los jesuitas, los franciscanos, que fueron en gran número desde España, desde América, a la remota colonia española. Llevaron la fe, la cultura occidental. La primera diócesis se estableció en Manila en 1578. Curiosamente, el título, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe es Reina de México, Emperatriz de América y de las Islas Filipinas. Ya hablaremos de la evangelización en México, pero pues ya había tenido lugar la aparición de la Virgen de Guadalupe, de manera que los españoles pues también llevaron aquella devoción. Bueno, en 1611 la Iglesia fundó la Universidad de Santo Tomás en Manila. Interesante, inmediatamente una universidad para cultivar a la gente. Hoy en día los filipinos en general son profundamente católicos, tienen una fuerte presencia católica en el sudeste asiático y es muy llamativo cómo la fe ha, pues eso, perseverado en aquella nación. Bueno, pues esto es la evangelización de Asia, un snapshot, una visión rápida, y hablaremos de la evangelización en América. Muchas gracias. ¿Qué le pareció? Un poco sintético,
porque es amplio, ¿no? Es amplio, muy amplio este tema y he tratado de verlo de alguna manera y que sea muy simple ni muy expansivo para que ustedes lo puedan, llamémosle, contemplar las bondades y la riqueza de este evangelización, ¿no? Bien, quería terminar esta parte. Ay, disculpe, voy a ver los mensajes. Acá está hablando la profesora Mabel también sobre el padre novio, ¿no? Es en la India. Muy bien, a la ciencia del alma en muchas ocasiones tradujo el Telugu y varias de sus obras en tamil, entre ellas los dos pequeños catecismos, y en tamil y telugu enriqueció el vocabulario con términos cristianos aplicados. Muy bien, gracias profesora Maribel. A ver, esto también lo voy a subir, no se preocupe. Y a terminar, he encontrado este documento. A ver, esto lo voy a empequeñecer el video para ver este exhortación apostólica. Mire, solamente los dos primeros números los voy a comentar antes de que termine la clase. Por favor. Aquí está. Miren, interesante. ¿Sabían de este documento de exhortación apostólica posinodal del Santo Padre Juan Pablo II a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos? Eclesia en Asia, sobre Jesucristo el Salvador y su misión, para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Mire lo que dice este documento. A ver, lo voy a agrandar, ¿no? Para que todos puedan leerlo. Ahí está. Dice, la iglesia en Asia canta las alabanzas de Dios, la salvación, por haber elegido iniciar su plan salvífico en la tierra de Asia, mediante hombres y mujeres de ese continente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué dice la iglesia en Asia canta la alabanza del Dios de la salvación por haber elegido iniciar su plan de salvación en Asia? Ahí inició Dios, ese continente donde Dios inició su plan de salvación, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta? Capaz no se han percatado. A ver, ¿por qué dice que ahí inició su plan de salvación Dios en ese continente? No lo hizo en América, no lo hizo en Oceanía, ni en África, no lo hizo en La ni en tierra Europa. de Jesús. Claro, no nos hemos puesto a pensar que es el continente de la tierra de Cristo, ¿no? Dice, en efecto, fue en Asia donde Dios desde el principio reveló y realizó su proyecto de salvación. Guió a los patriarcas, llamó a Moisés para que condujera a su pueblo hacia la libertad, al pueblo que había elegido para sí. Le habló a través de muchos profetas, jueces y reyes e intrépidas mujeres de fe. En la plenitud de los tiempos envió a su Hijo unigénito Jesucristo el Salvador, que se encarnó como asiático. La iglesia en Asia, exultando por la fe, bondad de los pueblos del continente, por las culturas y la vitalidad religiosa y al mismo tiempo consciente de la unicidad del don de la fe recibida para el bien de todos, no puede dejar de proclamar: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Así proclama la iglesia en Asia, dando gracias a Dios por su misericordia, por haberlos escogido. Y dice, dado que Jesús nació, vivió y murió y resucitó en Tierra Santa, esa pequeña porción de Asia Occidental se ha convertido en tierra de promesa y de esperanza para todo el género humano. Jesús conoció y amó esa tierra, haciendo suya la historia, los sufrimientos y las esperanzas de ese pueblo. Amó a su gente, abrazando las tradiciones y la herencia judía.
En efecto, Dios ya desde la antigüedad eligió a ese pueblo y a él se reveló como preparación para la venida del Salvador de esa tierra. Mediante la predicación del Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, la iglesia fue por doquiera a hacer discípulos a toda la gente, juntamente con la comunidad eclesial extendida por el mundo. La iglesia en Asia atravesará el umbral del tercer milenio cristiano contemplando con estupor lo que Dios ha realizado desde el principio hasta hoy y fortalecida por la convicción de que, como en el primer milenio la cruz fue plantada en Europa y en el segundo milenio en América y África, así en el tercer milenio se pueda recoger una gran cosecha de fe en ese continente tan vasto y con tanta vitalidad. ¿Qué les parece esos escritos de nuestro Papa? ¿No? A veces no lo vemos, ¿no? O sea, ¿por qué se puede hablar de fracaso? Todo si la evangelización empezó en Asia, de Asia a todos los demás continentes. A veces no lo vemos en ese sentido. Y acá hay una conclusión y en esto me detengo. Dice, en la carta apostólica Tertio Milenio Veniente, disculpen si pronuncio bien el latín, tracé a la iglesia con vistas al tercer milenio del cristianismo un programa centrado en los desafíos de la nueva evangelización. Un elemento importante de ese plan era la celebración de sínodos continentales a fin de que los obispos pudieran afrontar la tarea de la evangelización según las situaciones locales y las necesidades de cada continente. Esta serie de sínodos vinculados por el tema común de la nueva evangelización ha constituido una importante contribución a la preparación de la Iglesia para el gran jubileo del año 2000. En esa misma carta, refiriéndome a la Asamblea Especial para Asia del Sínodo de los Obispos, afirmé en esa parte del mundo está más acentuado el tema del encuentro del cristianismo con las antiguas culturas y religiones locales. Este es un gran desafío para la evangelización, dado que sistemas religiosos como el budismo o el hinduismo se presentan con un claro carácter soteriológico. Es realmente un misterio el hecho de que el Salvador del mundo, nacido en Asia, haya permanecido hasta ahora tan desconocido de los pueblos del continente asiático. El sínodo ha brindado a la iglesia que está en Asia una oportunidad providencial para reflexionar en ese misterio y para renovar su compromiso en el cumplimiento de la misión de dar a conocer mejor a todos a Jesucristo. 2 meses después de la publicación de la Carta Apostólica, dirigiéndome a la sexta Asamblea Plenaria de la Federación de las Conferencias Episcopales del Asia en Manila, durante las inolvidables celebraciones de la 10ª Jornada Mundial de la Juventud, recordé a los obispos: si la Iglesia en Asia debe cumplir su destino providencial, la evangelización como predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo debe ser vuestra prioridad absoluta. Mira, este es un documento contemporáneo, pero lo que está analizando, lo que ahorita nos estamos viendo, ¿no? La evangelización en Asia, ¿no? Que es algo providencial. O sea, Dios escogió vivir entre tantas religiones, y cómo es posible que hasta el día de hoy, lamentablemente, hay muchos pueblos que desconozcan sobre Jesucristo. O sea, ¿dónde? O sea, se ha perdido, o sea, esa simiente que nosotros acabamos de leer de Richie, de Nobili, de San Francisco Javier, ahí está diciendo cómo los misioneros llegaban y le preguntaban, y ellos respondían, y él se asombraba, ¿no? De esta fidelidad en medio de la adversidad, pero que lamentablemente ya con el mundo contemporáneo vino la disminución, ¿no? Le ha dado también algunas razones de esa decadencia, pero en medio de esa decadencia, como dice en la Biblia, quedó el resto de Israel, ¿no? Era siempre un resto que persevera, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero, estoy tomando un poquito palabras del Evangelio, ¿no? El resto de Israel, que lo toma mucho, si no me equivoco, me corrigen las madres, el resto de Israel mucho lo habla, me parece, es el profeta Isaías, si no recuerdo, que hablaba de ese resto perseverante, ¿no? Y siempre habrá un resto de Israel en cada continente. Bien, entonces, bueno, creo que no es necesario que lo suba, lo quería mostrar para ver cómo la iglesia
reconoce los frutos de la importancia de la evangelización del Asia, no solo en la edad moderna que lo estamos analizando, sino hasta el día de hoy. A ver, dejo de compartir. A ver, voy a ver los mensajes un ratito. Muy bien, Filipinas, uno de los casos más exitosos de evangelización en Asia ocurrió en Filipinas, donde los misioneros españoles, por desde que era colonia de España, en el contexto de la colonización, llevaron el catolicismo a partir del año 1565 y con el tiempo el catolicismo se convirtió en la religión predominante y Filipinas se transformó en el país con la mayor población cristiana en Asia. Entonces, agradecemos los aportes de la profesora Quispe Gutiérrez, que está hablando acá de la evangelización, ¿no? A continuación, toma, dice, en Asia comenzó en los 2 primeros siglos del cristianismo, principalmente con los esfuerzos de los apóstoles como Tomás, quien se cree, ¿no?, que llevó el cristianismo a la India, y durante la Edad Media, misioneros como los nestorianos expandieron el cristianismo en Persia, India y China, aunque con limitados resultados debido a las persecuciones y dificultades culturales. No, están hablando varios casos de martirio también. Entonces, profesores, voy a subir el video y el documento sobre Asia y también lo voy a subir de una vez el de África. A ver si para el día martes, de manera aleatoria, formo grupos y les doy una pregunta para que desarrollen con respecto a la evangelización en Asia y en el África, ¿ya? Pero en base a los documentos que vamos a subir y que veo que muchos de ustedes, hay mucha información sobre esto, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, profesores, antes de terminar? Sobre las indicaciones que estoy dando de que revisen el aula digital y de los documentos que se van a poner sobre la evangelización de Asia y África en cumplimiento al sílabo, ¿no? Sí, profesora Mercedes, la escuchamos. Gracias, profesora. Buenas noches. Es referente al tema, ¿no?, que venimos analizando sobre la inculturización. O sea, ¿hasta qué punto es buena, no? Porque a veces también se da el hecho de que tal vez muchos cristianos, en el sentido de adaptar esas culturas, esas costumbres, ¿no? Como que se va dejando de lado esa esencia cristiana, esos valores, y se van, no sé si es el término, decir, de hacerse más mundanos, ¿no? Entonces, y como que se va apartando de sí lo que debe ser esa vida evangélica, ¿no? Esa es mi pregunta, profesora. Claro, una pregunta interesante, que por ahí va el trabajo, ¿no? Porque se puede llegar a una religiosidad natural, ¿no? Porque incultural es tomar la riqueza de la cultura de ese país y tomar esa parte rica, llamémoslo así, de ese país, que pueda unirse a la cristiana, ¿no? Por ejemplo, a veces en el Perú que hubo esta inculturación también, ¿no? Nosotros quedamos en la fuerza de la naturaleza y cuando llegaban los dominicos y franciscanos decían, bueno, nosotros le vamos a hablar del Dios que creó todo eso, ¿no? La lluvia, el relámpago, el trueno, el sol, todo lo que para ustedes es sagrado, yo les voy a hablar del Dios que creó todo eso. Y por eso ellos utilizaron mucho las pinturas, porque veían que el mundo andino era visual, ¿no? Los símbolos eran importantes, ellos utilizaron todo eso. Pero se dio una interculturalidad, que ese es otro tema, ¿no? Dentro del cristianismo en América. Continúa, a ver, le escucho al profesor Carmelo y después a la profesora Simón. Sí, justo yo antes pertenecía a una comunidad misionera, ¿ya? Y tocábamos estos temas, y uno de los temas decía con lo que dice bien la Miss Mercedes, ¿no? Que podemos caer en el tema de inculturizar, caer en la costumbre del pueblo. Pero no, como bien usted lo dice, ¿no? Y cómo nosotros podemos aprovechar la riqueza de otros lados para poder mostrar a nosotros. Y como decía la hermana Priscila, ¿no? No era, ¿cómo se llama? En el sentido de que nosotros vayamos a hacer, cada uno de la comunidad teníamos un carisma específico.
y ese carisma específico se unía como parte de la iglesia. Y un ejemplo claro de eso es Pablo de Tarso, que Pablo de Tarso para poder evangelizar formaba parte del pueblo, trabajaba con el pueblo, iba con el pueblo. Y entonces era mostrando su experiencia de vida y más su testimonio de vida, que eso permitía la evangelización. ¿Cómo poder utilizar como hicieron aquí en Perú, ¿no? Hablaban del cerro, que era el Dios, y arriba del cerro iba poniendo el cuerpo de Cristo. Entonces ahí va evangelizando. Creo que es una de las formas más bonitas de poder hacerlo. Incluso hoy en día se utiliza mucho de eso. Por ejemplo, cuando vamos a un salón de clase, tenemos diferentes realidades. Como profesores de religión, tenemos que saber escuchar todo y poder evangelizar, no solo de palabras, sino también de obras, para que ellos también tengan ese ferviente de la fe. Gracias, profesor. Y hemos visto que a María, que era la madre, la tierra, la mamapacha, la dibujaban con un cerro, ¿no? Y le ponían la imagen, era la María para ellos, ¿no? Bueno, mucha riqueza para hablar. Cuando hablemos de América y Perú, daremos muchos ejemplos. Profesor Simón López, ¿le escuchamos? Sí, maestra, buenas noches. Muy atento a la clase de hoy, me lleva a hacer una reflexión y a comprender realmente a base a la interculturalización, y hablando en la selva de Perú, se desarrolla pues una fiesta religiosa el 24 de junio, ¿no? Y a través de su historia, pues sabe que esta fiesta ya se celebraba mucho antes que llegara la religión Apucalpa. Y cuando ya llega la religión Apucalpa, encuentran la fiesta que se celebraba el 24 de junio y coincidía justamente pues con el nacimiento de Juan el Bautista. Y esa fiesta aquí es el Día del Campesino, que celebran en otros departamentos del Perú, pues acá en la selva se celebra la fiesta de San Juan, ¿no? Entonces esa tradición pues es la interculturalidad que aprovecharon de la fiesta que ya existía para adaptarlo a una fiesta religiosa que en aquellos tiempos pues se daba sinceramente la fe cristiana, ¿no? Que hoy de repente los pobladores actuales, las comunidades hoy en día casi ha perdido ese sentido cristiano, ¿no? Más es otro sentido cultural y más que todo es la gente que viene de otros lugares aprovechan para hacer negocio. Ese es un comentario, maestra. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, profesores, ha sido muy rica la clase. Quiero que esos temas de evangelización de América, de Asia, más allá de saber algunos nombres representativos, que es importante detenernos, como han analizado la metodología brevemente de cada uno, también ver cómo eso todavía se mantiene, ¿no? No se puede decir que la inculturación es solamente en la época de la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Hasta el día de hoy se tiene que seguir en este diálogo con las culturas, porque la fe, como bien dijo la madre, no se impone, ¿no? Entonces, y también el padre lo ha recalcado en todo momento, porque yo no voy a llevar, no decía lo que yo les explicaba ayer también, que no voy a llevar la cultura europea al Asia, voy a llevar la fe, eso es lo que voy a llevar, tenemos que llevar la fe. Bien, bueno, profesores, entonces con la promesa que sus notas estarán entre viernes o sábado, les invito también a ustedes a revisar, ya pasó el parcial, ya está ahí la nota, ya saben el porcentaje que vale, y así que seguir avanzando, les queda todavía 3 parciales más, y a continuar en esta gran itinerario por aprender la historia de la iglesia, la historia de nuestra madre, y a defenderla como se debe. Muy bien. Buenas noches, profesores. Nos vemos Gracias, entonces el día maestra. martes. Buenas noches, maestra. Gracias por Hasta todo. luego. Hasta luego. Maestra, buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches a todos. Bendición. Buenas noches, profesora María. Hasta luego. Buenas noches, maestra. Buenas noches, María. Hasta luego.